Señores, buenos días, qué bueno que podemos contar con ustedes y con su sintonía para este martes 15 de diciembre, ya sí, mitad a mitad de la Navidad. Buenos días para Nelson, para Catherine, para mí es un gusto tenerlos a ustedes dos de compañeros, por muchas cosas, porque inclusive les voy a reconocer públicamente que siendo yo la productora general de este espacio y he tenido otras complicaciones para poder hacer pulpos eléctricos que se pasó en una primera edición anoche, he tenido que relegar parte del trabajo de Despierta con CDN en los brazos de mi compañera Catherine Hernández y en el seguimiento de don Nelson Rodríguez, y se han portado como dos tremendos compañeros. Así choque ahí. Gracias. Eso era lo que tocaba, es lo que corresponde, ¿verdad, Yulisa? Además quiero aprovechar para felicitarte por ese trabajo, por esa primera etapa, ese primer bocadito, aunque para muchos y para todos los dominicanos es un trago amargo. Lo que pasa es que las consecuencias serán más amargas para otros. Gracias, Yulisa, por esa entrega desde el punto de vista periodístico y además como compañera. Nosotros estamos en Navidad, señores, 15 de diciembre. Dicen que ya pagaron, el tesorero dice que ya todos los chelitos están depositados, que no griten tanto, aunque hay mucha gente que dice que no, que eso no es cierto. Nelson, ¿cómo estás tú? Buenos días, amigo. Estoy muy bien, mirando que ha cogido tan a pecho lo que dice Yulisa, que hasta chocolate trajo Catherine hoy y unas... ¿Qué es lo que es eso, Catherine? Esas son unas galletas que prepara mi suegra, no me la dejen fuera, ¿eh? Bueno, mi suegra se ha hay especializado ahora en postres y miren. chocolate, café, galleta, veo unos regalos por ahí. Los buenos días. A propósito de lo amargo, las mieles del poder. Ese es un problema. O sea, el que está en el poder se cree en la antesala del reino de los cielos. Se cree por encima del bien y del mal. Pero fuera del poder, ahí entonces viene el sabor amargo. Las mieles amargas, las mieles también son amargas. Y ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Con los buenos días, hoy vamos a seguir nosotros un poquito eléctrico por aquí y también un tanto judicial. Pero entérense cómo anda el contenido. Más de 13.500 millones de pesos en adjudicaciones recibieron los hermanos Montilla de las empresas del sector eléctrico. Organismos de control interno del Estado dejan claro la intención de poner freno al sistema de corrupción que imperaba en el país. Magalis Medina, hermana del expresidente bajo prisión domiciliaria por presunta corrupción, denuncia inconformidad porque el Ministerio Público le colocó grilletes. Este martes se reúne el Gabinete de Salud para analizar la situación ante el aumento del COVID. Hoy conversamos con Carlos Balcácer sobre los 40 contratos depositados en contra de Berlinesa Franco, bajo el alegato de adjudicación grado a grado. Además, conversamos con Andrés Astacio de la CDEE sobre la situación del descuadre de las entregas de los medidores a las EDES. Ahora nuestra compañera Susan Castaño nos cuenta cómo amanecen los diarios impresos respecto de las informaciones de la portada. Susan, buenos días. Como siempre, estás bella. Gracias, Yulisa. Buen día, Catherine, y también a don Nelson. Yo también me uno a las felicitaciones por el gran trabajo que realizaste de investigación en el día de ayer. Gracias. Con respecto al sector eléctrico. Te queda muy bien eso de periodista de investigación, así muy que bien, adelante y éxitos. Entremos de inmediato en materia informativa para conocer los principales titulares de los diarios de circulación nacional. Iniciamos como siempre con el diario de casa, El Caribe, que destaca en su titular de primera página: hermanos de la ex primera dama, Candy, formaron su pulpo eléctrico, y detalla que Maxi, Alexander Montilla, se hicieron de los más grandes contratos de compras y suministros por más de 13.500 millones de pesos en 8 años del gobierno del expresidente Danilo Medina. La gráfica principal corresponde a Estados Unidos y el título resalta: Nueva York comienza a vacunar contra la COVID-19. El título de la segunda fotografía reseña que el gobierno dominicano logra afiliar 2 nuevos millones de personas a SENASA y trae la imagen del presidente Luis Abinader junto a la primera dama, además de la vicepresidenta y otros funcionarios.
Otro titular destacado nos dice que Salud Pública admite que hay un repunte de casos de COVID-19 y dice que habrá más medidas drásticas. Y es que el Gabinete de Salud traerá el tema el día de hoy porque ayer hubo unos 482 nuevos casos y 3 defunciones. Sobre el COVID-19, el Caribe también nos dice en amarillo que el turismo cierre el año golpeado por la pandemia, y es que las autoridades estiman que el Estado dejará de percibir unos 2.500 millones de dólares en concepto de divisas. En materia económica, este diario de casa nos dice que el financiamiento dominará el presupuesto del año 2021. Además, destaca la acusación hecha en el día de ayer lunes por parte del Ministerio Público. Y el título dice: la red de César el Abusador penetró hasta la milicia. Por último, el llamado sobre la covidianidad reseña que se activa el comercio en la avenida Duarte previo al feriado navideño. Pasamos ahora con el Listín Diario, que destaca en su titular principal: el Gabinete de Salud se reúne hoy martes para adoptar medidas por el COVID-19 y la Navidad, detallando que el presidente de la República se referirá al avance de la pandemia. Además, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, dijo que se podría tomar medidas más drásticas al tiempo en que aumentan los casos y la ocupación hospitalaria en UCI en el Hospital Marcelino Vélez Santana, entre otros establecimientos de salud. La fotografía principal en la portada de este medio corresponde a la ciudad de Nueva York y el título dice: vacunación en Estados Unidos. Diario Libre también reseña en su primera página las denuncias a 2 cuñados del expresidente Danilo Medina. Y esta noticia llega justamente cuando el PLD arriba a su 47 aniversario en medio de su peor crisis. Pasemos ahora con la portada del Nuevo Diario, que titula en su página principal: procuran enjuiciar presunta corrupción en el sector eléctrico, y en el antetítulo nos dice que vinculan a familiares de la pasada pareja presidencial. La fotografía principal de este medio también corresponde a la lucha contra la pandemia del COVID-19, y el titular reseña que Estados Unidos inicia y quiere vacunar a todos y todas contra la COVID-19 a mitad del 2021, y se pregunta: ¿cuándo llegará a República Dominicana? En el cintillo de informaciones trae la fotografía de Plutarco Arias, ministro de Salud Pública, y dice: el ministro de Salud advierte de restricciones mucho más duras si sigue el repunte de casos por COVID-19. Materia económica, este impreso nos dice que el gobierno dice que ha pagado unos 15.000 millones por concepto de la regalía pascual a las instituciones, 2.311 millones a los empleados de fase 1. Conozcamos inmediato la agenda informativa para este martes 15 de diciembre. Para las 9:30 de la mañana se tiene previsto el lanzamiento de un plan de formación de comercio internacional. Esto se realizará en el Salón de Capacitación de Pro Dominicana. Para las 10, una rueda de prensa del Ministerio de Obras Públicas en el club de esa institución. Para esta misma hora, la organización Save the Children Dominicana tiene el encuentro Acciones Empresariales por los Derechos de la Niñez en el Salón Empresarial de la IRD. Para las 11, el panel webinar Situación y Perspectivas de la Minería en la República Dominicana, donde estarán participando representantes del gobierno, además del sector empresarial y diplomático. Para las 11:30 de la mañana, una ofrenda floral al profesor Juan Bosch en la Casa del Partido de la Liberación Dominicana. Para las 3, una rueda de prensa del PNUD sobre la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental. Para las 4 de la tarde, el Senado conocerá sesión en su sede. Así yo finalizo este resumen informativo. Retorno con ustedes. Gracias, Susan. Que tengas buen día. Vamos a las predicciones del tiempo. En la República Dominicana, el viento del este-noroeste va a traer una ligera humedad de un sistema de baja presión ubicado al nor-noroeste de Puerto Rico. Por consiguiente, en sectores de las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central, tendremos intervalos nubosos con chubascos pasajeros desde esta mañana y durante la tarde. En las demás localidades habrá un cielo con nubes dispersas
y ausencia de lluvias significativas. En la noche de hoy se reducirán las probabilidades de lluvias sobre el país. Las temperaturas seguirán sintiéndose agradables y frescas, especialmente en la noche y la madrugada, con valores entre los 6 grados centígrados y los 12 grados centígrados hacia zonas de montañas y los valles internos, y en las zonas costeras entre 19 grados centígrados y 22 grados centígrados, debido a la época del año y al viento fresco del este-noroeste, el estado del tiempo. Bueno, ahí está. Hasta aquí con ustedes, Nelson Suriel. Más pausado, ya estoy cogiendo el todo, Jim. Sí, muy bien. Jim, agárrate. Vuelve pronto, Jim, que esta pelota está dura. Oye, por cierto, ¿viste esas temperaturas que sabrosas? 6 grados, de 6 a 12 grados en zona montañosa. Ah, vámonos para Jarabacoa, muchachos, se animan. Y Constanza ni se diga. Soporto, dicen por ahí algunos. Miren, por cierto, queremos también saludar a todos los que sintonizan a través de Facebook Live. En esa plataforma está Víctor Tavares de tempranito y desde Nueva York. Víctor, saludos para ti. Por cierto, se confirmó la versión de que fue un ciudadano dominicano el que prácticamente... eso fue un suicidio, lo que se llevó a cabo en las escalinatas de esa catedral ahí en el Alto Manhattan. Se desconocen las razones, evidentemente, por las que ese hombre decidió accionar de esa manera, tener 2 pistolas en mano, prácticamente provocar la acción de las autoridades. Allí hay varios temas que están sobre la mesa. La familia no ha querido referirse, por supuesto, al caso, y nosotros con los aliados de New York One, también de Telemundo, vamos a tener un reporte un poquito más adelante acá en la programación de CN Canal 37. Aprovecho para saludar a Araceli Sena. Saludos, Araceli. Ahí viene lo que ella dice, Yulisa. Dice, Dios es tan grande la indignación. Gracias, Yulisa, por ese reportaje de la vergüenza. Y vergüenza le tienen que dar a ellos, está clarísimo. Mel Argüello dice, saludos, buen día, equipo, desde anoche encerrados. Ella está en Holanda. Países Bajos totalmente cerrados, sí, igual que Alemania, a partir de mañana. A Mauri, saludos, Mel. Ramón Orlando Esquea nos dice, no han dado los dobles, esperando que el gobierno les ponga la ayuda de los ricos. Ahí está. Cristian Chávez con nosotros, gracias, Cristian, como siempre, por estar allí. Yulisa, wow, qué bomba anoche, sí señor. Dignora Muñoz nos dice, estos funcionarios no se imaginaban que todo ese lío se iba a saber tan rápido, pero ya que disfrutaron del sabor dulce de la miel, como dice Nelson, ahora que enfrenten el sabor amargo de la hiel. Hiel, ahí exactamente. Está. Gracias, Dignora. Tremendo análisis, de verdad que sí. Nosotros encantadísimos de tenerlos a todos ustedes. Hoy se esperan anuncios con el tema del toque de queda, del COVID-19. Tal y como vieron en la agenda, el Gabinete de Salud va a hablar a los medios de comunicación, va a hablar al país para determinar definitivamente qué es lo que va a pasar. Si el 24 la gente va a poder cenar tranquila, hasta qué hora, si se establecen nuevas restricciones. Recordemos la molestia del ministro de Salud, Plutarco Arias, al decir, nadie está cumpliendo nada, señores, nadie está cumpliendo nada. Ese anuncio es a las 10 de la mañana. Dice Waldo, a nombre del Colegio Médico Dominicano, que el toque de queda debe comenzar a las 6 de la tarde. Sí. No sé qué opinan ustedes. Bajarlo. Pero bajarlo más. Bueno, Waldo ha sido constante, Nelson y Catherine, en cuanto a su recomendación. Ha dicho desde inicio y no ha cambiado ese relato de que las autoridades no podían relajar el horario del toque de queda. Además de que se ponía en peligro el punto al que se había llegado, extendiendo las horas de apertura. Yo creo que hoy las autoridades van a tener que darle la razón a Waldo Ariel Suero, y qué pena que sea así, porque la gente es quien tiene que asumir su responsabilidad, pero aparentemente el gobierno podría entender que las medidas que habían antes son las que le dieron resultado. Parece que no hay tanta expectativa o tantas posibilidades de que se ruede el horario del toque de queda todavía horas más tarde, o simplemente que no haya toque de queda para los días de Navidad y de festividades navideñas. Realmente todavía no hay nada confirmado, pero las expectativas de la gente de que no hubiera toque de queda durante esos días podría verse un poco, digamos que ensombrecida con los aumentos en los contagios que ha habido en los últimos días. Qué pena que sea así, pero esa es la realidad. Sí, yo no tengo muchas expectativas sobre la decisión que se vaya a tomar,
porque estoy viendo al gobierno muy empeñado en hacerse ver agradable a los ojos de la gente, simpático. Todas las medidas son positivas, atractivas, cuando realmente esto es un periodo de mucho constreñimiento. Yo termino diciéndole a los estrategas gubernamentales que las medidas duras, las amargas, como la hiel, las toman los gobiernos al principio, no al final. Exactamente. Entonces ahora no es el tiempo a Abinader, porque usted va a durar 4 años de estar luciendo simpático. Apriete la tuerca ahora. Organismos de control interno del país han dejado claro durante el día de ayer una vez más la intención de poner freno al sistema de corrupción que imperaba en el país. Y como nos cuenta Carolyn Cuevas, ellos advierten que mantendrán un estricto monitoreo a cada gestión, al tiempo que continuarán los sometimientos. Un ejemplo de ello es la juramentación de un nuevo Consejo Nacional de Control Interno, que fue instalado este lunes para supervisar el manejo económico en todas las entidades que reciben ingresos del Estado. Esto se suma al plan para auditar todas las instituciones, incluyendo ayuntamientos e incluso ONGs. Cada vez más la Contraloría está empeñada en que el gobierno a todos los niveles se maneje de manera transparente. Por eso se han tomado una serie de medidas y se seguirán tomando otras en la vía de ser más riguroso en el control interno en cada una de las unidades de auditoría gubernamentales que están instaladas en todas las instituciones del Estado, del gobierno, las descentralizadas. En ese sentido, el director de Contrataciones Públicas dejó claro que la intención es cortar de raíz las irregularidades del pasado, para lo que ya se han suspendido unos 140 registros de proveedor del Estado de actuales funcionarios. Las medidas de transparencia y control están hechas, diseñadas y deben ser fortalecidas para evitar el dispendio y el despilfarro de los recursos públicos. Y quienes tienen responsabilidad en este momento de gestionar y administrar recursos públicos tienen que tener la comprensión de las disposiciones existentes y evitar el derroche y evitar la corrupción. Desde Contrataciones Públicas se han sometido unos 6 casos a la justicia y según su director, esto podría continuar. Carolyn Cuevas, CDN. Bueno, ahí está. Yo pienso que el gobierno se ha determinado en este tema. Allí está Carlos Pimentel, quien ha sido un defensor a ultranza de todo el tema de que se respete la legislación. Allí está en compras y contrataciones. El Contralor de la República no había visto una participación de él ante los medios de comunicación oportuno que sea en este momento, en esta suerte de control interno, que así se haga, que se revisen los procesos para evitar distracciones innecesarias, para evitar que ese karma de la corrupción siga penetrando en el Estado. Yo he dicho esto en distintas oportunidades y insisto, la corrupción es un mal endémico. No quiere decir por eso que no se pueda combatir, porque hay países que definitivamente han logrado, países latinoamericanos, no estoy hablando yo de Suiza, no estoy hablando yo de escenarios que nos resultan tan ajenos, no, países latinoamericanos han logrado llevar a niveles mínimos el tema de la corrupción estatal. Y hay que también prestar atención a lo que es la corrupción en el escenario privado, porque allí también, yo ya conversaba ayer en casa, decía, es que lamentablemente uno levanta una piedra y allí hay podredumbre. Uno levanta otra piedra y allí hay podredumbre. Y eso precisamente fue lo que consiguió nuestra compañera Yulisa Céspedes, revisando documentación relativa al tema eléctrico en la República Dominicana, y por eso ha realizado ese trabajo que determinó que los hermanos de la ex primera dama de la República, Cándida Montilla, obtuvieron adjudicaciones en el sector eléctrico por más de 13.500 millones de pesos durante los 8 años de la gestión del presidente de la República, Danilo Medina. Hoy vamos a tener una interesante entrevista con Andrés Astacio para que nos explique dónde, cómo consiguieron ellos esos detalles pormenorizados, quizás, lo que pasaba en EDESTE, lo que pasaba en EDESUR, lo que pasaba en EDENORTE. Yo había tenido denuncias, Yulisa, y esto lo advierto, te lo había comentado fuera del aire, denuncias de empresas a las que prácticamente dejaban fuera de las contrataciones porque les exigían tener sistemas, por ejemplo, plataformas tecnológicas que ellos sabían que solamente las tenían
las empresas de los hermanos Montilla. Entonces, bueno, definitivamente ha sido un trabajo arduo, del que vamos a ver una segunda parte. Yulisa, ¿cuándo es la segunda parte para que la audiencia tenga los detalles? Bueno, esta noche a las 10 vamos a tener esta primera parte ampliada, porque anoche por cuestión de tiempo solamente teníamos 50 minutos y en ese tiempo no podíamos, digamos que comprimir toda la información que teníamos para ustedes, pero la van a tener en extensa hoy a las 10 de la noche. Y entonces este jueves vamos a tener la segunda parte, porque esto no hay manera de decirlo de una sola vez, porque los montos son exorbitantes. Nosotros investigamos más de 40 empresas y aunque sabíamos que casi en su totalidad le corresponden a Maxi Montilla, Alexander Montilla, Alexis Medina, quien también participa en el banquete de las empresas eléctricas del Estado, pues solamente nosotros hemos hecho el trabajo con las que pudimos confirmar y de las que tenemos pruebas materiales. Tenemos más de 600 contratos divididos entre cada uno de ellos y divididos entre sus compañías. Y tenemos pruebas de licitaciones donde solamente se invitaban las compañías de Maxi y Alexander. Y un proceso muy interesante que se daba en las EDES era que se publicaban licitaciones y cuando los oferentes del sector eléctrico querían ir a participar, cuando llegaban con su sobre de documentos para participar en la licitación, ya la licitación había pasado. Se había efectuado días antes, solamente con las compañías de los Montilla Medina. Gravísimo. Esto pasó múltiples veces, pasó prácticamente durante los 8 años completos. Hubo inclusive actos de terror en contra de empleados de las EDES que advertían que las cosas no estaban bien y que habían hecho reportes de que los materiales que se entregaban no era lo que ellos habían pedido, que la calidad, por ejemplo, de los cables no era lo que se necesitaba para conectar algunas redes y subestaciones, cosa que es y tiene una complicación peligrosa, porque si en una estación, si en un sector tú no electrificas con la calidad que demanda la potencia de ese sector, simplemente tú puedes ocasionar que en el futuro hayan accidentes eléctricos, inclusive muchas personas puedan perder la vida. Lo que pasó ahí, yo me atrevo a decir que podría tener categoría criminal. Al Estado Dominicano se le vendían cosas en documentos que no se le entregaban físicamente. Dicen las mismas autoridades del sector eléctrico actuales que tienen una cantidad en facturas y otra cantidad que fueron entregadas e instaladas por las autoridades, Departamento de Logística, Departamento de Almacén, Departamento de Compra, Departamento de Supervisión, etcétera. Esto es un entramado tan grande que abarca posiblemente cerca de 100 personas. Personas que no tienen nombres sonoros, pero que trabajaban en las sombras para este tinglado, este entramado que formaban los hermanos Montilla y en otra parte el señor Alexis Medina. Ahí también les voy a adelantar en la parte de Santiago, donde la situación en Edenorte es, no puedo utilizar otra palabra que no sea espeluznante. En Santiago se metía gente presa, si osaban comentar lo que se estaba pasando. Aterrorizaban empleados, los aniquilaban para que siquiera pudieran conseguir trabajo y los ponían a pedirle perdón a Maxi Montilla cuando ellos se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Qué fuerte. Empleados que tenían que verificar la calidad de las instalaciones de los equipos y hacían reportes de que lo que se había entregado no era lo que se pedía, eran cancelados en cuestión de horas. Y solamente mencionar la situación generaba una desgracia interna para los empleados de esas distribuidoras. Lo que pasó en EDESTE no tiene ni punto ni comparación tampoco. Estamos hablando de que el Consejo de Administración y el equipo de compras y licitaciones trabajaba para Maxi Montilla. Y en la UERS, desde la directora de la UERS hasta todos los directivos administrativos trabajaban entonces para Alexander Montilla. Estamos hablando de una estructura que perpetuó en 8 años y cooptó desde la cabeza más alta hasta el empleado más influyente de manera técnica y se los metió en el bolsillo de manera literal. Inclusive, hay algo que es indignante
y que no podemos dejar pasar por alto. El Estado Dominicano se endeudó. El Estado Dominicano se endeudó con cientos de millones de dólares para hacer una reestructuración de redes eléctricas a través de bancos internacionales, Banco Europeo, Banco el BID, Banco Mundial y otras instituciones. Y la mayoría de esos recursos les fueron adjudicados de manera directa al señor Maxi Montilla. Resulta que eso no es fondos cualquiera. Eso no es simplemente un presupuesto, Catherine y Nelson. Esos son fondos que el Estado Dominicano tiene que pagar con los impuestos de la gente. O sea que lo que se embolsilló Maxi Montilla y Alexander Montilla lo vamos a tener que pagar todos nosotros. En adición a lo que ya habíamos pagado porque le transferían fondos del presupuesto. Pero eso no se queda ahí. Eso era una estructura financiera de alto nivel. Una de las hermanas participaba como subdirectora general de presupuesto del país. O sea que en la UERS, de manera específica, donde pudimos confirmarlo, para los proyectos de Alexander Montilla se transferían montos específicos que se adjudicaban única y específicamente y se transferían a esas empresas para pagar los contratos de los hermanos Montillas. En el caso de la UERS, para pagarle directamente a Alexander Montilla. Es que los ejecutivos, los administradores de las EDES, la presidenta o directora de la UERS, eran simplemente empleados de estos hermanos presidenciales. Y uno se pregunta cómo la cosa llegó hasta ahí sin que el presidente o la primera dama dijeran nada. Ahora nos van a decir que tampoco lo sabían. Nos van a decir que no sabían que sus hermanos eran los únicos, no los más grandes, porque no eran los más grandes, eran los únicos suplidores del sector eléctrico. Había terror, ahí se aplicó hasta terrorismo contra los competidores que osaban siquiera presentar documentos en contra de ellos. El señor Alexander Montilla inclusive fue demandado por una compañía que aseguró que tuvo que suplirle los productos para entregárselo a una de las empresas eléctricas estatales y que Alexander Montilla, con la fuerza que él sentía que tenía, ni siquiera lo pagó. Ahí pasó de todo. Sin embargo, yo los invito a que esta noche a las 10 vean la primera parte de este entramado que va a ser ampliado con datos que no se presentaron anoche. Yulisa, y que este jueves terminen de ver la parte financiera. Fueron tan osados, y eso que tú comentas es muy importante, porque la defraudación al Estado es gravísima. Ahí hay dolo, ahí hay una serie de delitos que, como tú bien comentas, tienen carácter penal. Pero estamos hablando también de terrorismo para perseguir a aquellas empresas que, tal y como tú bien señalas, osaran competir, osaran colocar sus documentos, osaran querer hacer negocios lícitos. Me comentan, Yulisa, y esto es un dato, que hay una persona que es socio de Maxi Montilla en una de las empresas y que su hermana tenía un importante cargo en la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, así es. Y lo que ocurría allí era que entonces se les perseguía, incluso se les intentaba quebrar. Sí. Intentaban quebrar a las empresas que osaran competir con las compañías defraudadoras del Estado del hermano de la ex primera dama. Es gravísimo el caso. Sí, yo podría agregar que incluso el ex administrador de Luis Ernesto, cuñado de Danilo, también podría verse en esa pirámide. Pero yo, los comentarios que hago al respecto, siempre lo hago desde un ángulo equidistante, porque eso son denuncias. Por eso yo no me monto en ese carrusel de la anticorrupción, porque hasta que no exista una sentencia en firme de un tribunal, esa persona se presumen inocentes. Además de que es sagrado el derecho de toda persona a ser escuchada por un tribunal. Entonces, por eso no decreto nada ni me monto en el carrusel. Pero lo cierto es que lo del antipulpo y esto corrientazo eléctrico, el pulpo eléctrico, envía un claro mensaje que ya decía algo al principio de las mieles del poder. El mensaje es aquello que se cubre de la majestad del poder.
El poder alucina, señores. El poder ciega. El poder no deja ver las cosas con claridad. Entonces, en ese sentido, y ya el presidente Abinader ha insistido un par de veces al respecto sobre su funcionario, señores, ese poder avasallador, esa majestad del poder, tiene un límite. Y ustedes, en este caso a los funcionarios actuales, son servidores públicos y como tal deben actuar. Administran recursos, dinero público del contribuyente, que eso es sagrado o debe ser sagrado. Ojalá, ahora que estamos en el contexto de un gabinete anticorrupción, ese tipo de leyes, ojalá que este esfuerzo sea distinto a los anteriores, que no se quede en el entorno de la ex familia presidencial y que combata el fenómeno, esa lacra de la corrupción desde sus raíces. La corrupción no es un fenómeno que se circunscribe a un político que roba. La corrupción está carcomiendo a esta sociedad. Entonces, que se trabaje en firme, que se cree un Estado alrededor de la lucha anticorrupción, contra la impunidad, un régimen de consecuencia, que la gente de antemano, el funcionario, sepa que si mete la mano en candela se va a quemar. Pero no puede ser que cuando baje la marea todo vuelva a la normalidad. Cuando salga este gobierno, ahí viene también el círculo vicioso a perseguir a los actuales gobiernos. Decía en son de chanza a un amigo del ministro de Obras Públicas, un buen amigo del INE Ascensión, del INE es carne de presidio, de estos días que le pasaron todas las obras de OISOE. Obras Públicas tiene tantas obras. Entonces, la persona que maneja contratos, licitaciones y todo ese tipo de cosas, corre ese riesgo. Pero ojalá que venga en firme este esfuerzo. Y de entrada el mensaje, reitero, el mensaje es claro. La majestad del poder que avasalla, que alucina, tiene un límite. Y ese límite lo está viendo ahora inicialmente el entorno de la familia presidencial, pero yo creo que eso irá más lejos, y más lejos aún de 8 años. A propósito, hoy cumple 47 años de vida el PLD. ¿Qué día? La triste Navidad del PLD, digo yo, porque son las primeras fuera del poder de los últimos 16 años, pero además le llega este aniversario en su peor condición, dividido, debilitado, desacreditado, y en torno a su único e indiscutible líder, que es Danilo Medina, gira un huracán de impredecible consecuencia. Es decir, que el futuro del PLD no está claro. Está tan oscuro, señores, que el PLD no ha podido emitir una opinión oficial de los arrestos del Antipulpo. Intentó el comité político reunirse, el PLD no ha podido pronunciarse. Cojan por ahí para que ustedes vean la situación delicadísima en que está ese partido, otrora una maquinaria electoral poderosísima, que yo creo que deberá comenzar de cero para empezar a soñar en ser lo que una vez fue. Vamos a continuación a revisar información con el Capi Urtecho. El Capi José Urtecho con nosotros, y el panorama general del tránsito a esta hora de la mañana. Gracias, don Nelson. Saludo al equipo. Vamos de inmediato al tránsito en la ciudad de Santo Domingo. Estuvimos sobrevolando hace un momento la George Washington con avenida Máximo Gómez, y si bien es cierto que hay muchos vehículos circulando desde el Obelisco hacia la avenida Máximo Gómez, no presentan grandes congestionamientos. Sí se aprecia congestión a la altura de la Socorro Sánchez, próxima a su llegada a la avenida Máximo Gómez. Estamos investigando a ver si hay un vehículo averiado en este punto que está retrasando el tránsito para llegar a la avenida Máximo Gómez, pero definitivamente nada comparado con días anteriores que el tapón llegaba hasta el Obelisco. En este momento tenemos un vehículo averiado en el puente Juan Bosch. Está afectando el tránsito local.
que cuando digo tránsito local son los carriles que no van al elevado de la 27 de febrero. Sin embargo, el elevado sí se aprecia fuerte congestionamiento que inicia en la San Vicente de Paúl, cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, y este tapón llega hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Este cuello de botella que se forma para subir al elevado genera este gran congestionamiento que inicia en la San Vicente de Paúl. Opción para circular, bueno, el puente flotante está menos complicado que el puente Juan Bosch y el puente Mella circulando desde la zona oriental. También se aprecia fuerte congestión en la Avenida España con Avenida Mirador del Este circulando desde la terminal Sanssouci hacia el puente flotante. El puente de la 17 con tránsito lento en su subida en dirección desde la zona oriental, y los que transitan desde Santo Domingo Norte está complicada la avenida Hermanas Mirabal, un tránsito intenso desde antes de la avenida Mirador Norte y se extiende hasta el puente. Esta situación complica la avenida Mirador Norte en dirección oeste-este. Hay un camión averiado, sí, un camión averiado en pleno residencial de Cuesta Hermosa primero, circulando en dirección norte-sur en la Alfonso Moreno Martínez. En este punto está el camión averiado, ocupa el carril que circula desde Cuesta Hermosa hacia la rotonda de Arroyo Hondo y se tiene que utilizar el otro carril que viene en vía contraria para poder circular y liberar este tapón que está generando este camión averiado desde más temprano. La rotonda de Arroyo Hondo con tapón ligero, al igual que la avenida República de Argentina y la avenida de los Próceres, esta última lenta a su llegada a la calle Eric Leonard Ekman en dirección oeste-este. Autopista Duarte con tráfico habitual, lentos desde el kilómetro 18 hasta el 14, más adelante desde la avenida Monumental hasta el kilómetro 9. El tiempo de recorrido es de 35 minutos solo para llegar al kilómetro 9. En dirección contraria sí se aprecia fuerte congestión en el kilómetro 9, más adelante próximo al kilómetro 13 viajando en dirección Santo Domingo Cibao. Avenida Jacobo Magluta con tránsito intenso desde la avenida Mirador Norte hasta su llegada a la República de Colombia. Tenemos fuerte congestionamiento en la avenida 27 de febrero, inicia en la avenida Privada y se extiende hasta el túnel de la 27. En el polígono central, viable la avenida Abraham Lincoln, Winston Churchill, López de Vega, Tiradentes, Núñez de Cáceres. El panorama cambia en Ortega y Gasset con tránsito lento en ambas direcciones entre la Gustavo Mejía Ricard y la John F. Kennedy. Esta última con tránsito intenso desde el expreso Quinto Centenario hasta la subida al elevado de la Ortega y Gasset. Utilice la San Martín, está menos complicada que la John F. Kennedy circulando en sentido este-oeste. Se aprecia congestión en la avenida George Washington con avenida Alma Mater circulando desde la Lincoln hacia la avenida Máximo Gómez. Pudiéramos dar como ruta alterna la Independencia, pero también se aprecia congestión a la altura de la avenida Alma Mater circulando hacia el este. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias y buenos días para usted, Capiurtecho. Igual para ustedes. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. 7:45 minutos de la mañana. Fíjense, el coronavirus, el COVID-19 ha alcanzado la cifra de 300,000 muertos en Estados Unidos, al mismo tiempo que ya se ha empezado a colocar la vacuna de Pfizer. En la República Dominicana vamos a esperar lo que dicen las autoridades, lo que digan las autoridades hoy a las 10 de la mañana en una rueda de prensa que estará encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, a quien yo insisto hay que sacarle un plato aparte porque se ha cargado y con mucha fuerza y mucho ánimo todo el tema de la pandemia. Sobre sus hombros está esa pesadísima responsabilidad y yo creo que ha hecho un esfuerzo importante, al igual que los responsables de salud pública. Mientras tanto, yo comentaba, el coronavirus tiene muchas particularidades, todavía estamos aprendiendo de él, pero es sin duda un virus antihumano. Es un virus antihumano porque los seres humanos somos seres sociales. Y el virus lo que nos obliga es precisamente no a ser antisociales, sino a mantenernos alejados, relegados de las actividades que normalmente nos producen alegría, satisfacción. En estas fechas, como saben ustedes, los dominicanos, particularmente los que viven en Estados Unidos o en otros países, retornan al país para festejar las Navidades. Nuestra compañera Dayacena estuvo en el aeropuerto y yo quiero que ustedes vean cómo este virus va a hacer de las suyas, querámoslo o no, con esta época decembrina. Vean el reporte de Daya.
Con evidentes muestras de afecto, llegaron hasta República Dominicana más de una docena de personas que por diversas motivaciones, entre las cuales se encuentra la pandemia del COVID-19, no habrían regresado al país. Todas a pasar tiempo con familiares y festejar la Navidad. Vengo de vacaciones. ¿Cómo ve usted el país desde el extranjero? Se ve bien, este nuevo gobierno está haciendo su trabajo, que eso es lo que esperábamos. Imagínate, yo tenía mucho que no venía. Sí. Un año, corazón. Muy bien, gracias a Dios, mucho calor. Y es que pese a que en el exterior y puertas de entrada del Aeropuerto Internacional de las Américas se observaron mecanismos para detectar altas temperaturas, se denunció la falta de protocolos en los desembarques. Ninguno, pero estamos bien. Para los taxistas la situación empieza a mejorar. Sí, están llegando varios viajeros, los aviones están viniendo llenos. Sí, se está arreglando el trabajo, está llegando mucha gente. Aparte de los otros meses ha subido, sí, ha subido un poco. ¿Está picando bien? Se pica la comida ahí porque usted sabe que no todos cogen taxi, sino vienen a buscarlo. Sin embargo, la delincuencia los sigue azotando. Bueno, mira, nosotros cuando nos trasladamos a los barrios vamos inseguros porque no sabemos qué delincuente puede estar esperándonos cuando lleguemos con los clientes. Se espera que en los próximos días lleguen más vuelos de dominicanos residentes en el extranjero. No obstante, se suspendieron los de destinos de y hacia Venezuela por la pandemia. Daya Sena, CDN. Ahí está, llegaron llenos. Llegó Juanita. ¿Tú Llegó ves? Juanita nunca deja llegar. Pero ve lo que te digo, la gente se abraza. Es imposible que ustedes le digan a la gente no se abracen, mantengan. Pero no, como una por persona favor, que tú es tienes imposible. años sin verla, imposible. llega y tú le vas a hacer y que dime. De que, no, imposible. Eso no existe. Pero ayer, Catherine, tú decías, y tú viajaste recientemente, que en los aviones ahí no hay distanciamiento. Cero. Las aerolíneas quieren empatarse todo. Un par de meses que duraron parados. Y Valiente, el economista que entrevistamos ayer, también refirió su experiencia, que él llegó Tú dices que el economista es valiente. El valiente y lo denunció. Él dijo que llegó por las Américas, mira. Y ya el ministro de Salud dijo que hay que ponerle atención a esto, de que la gente entre y salga del país sin una prueba negativa PCR. No sé si hoy las decisiones del Gabinete de Salud abarquen ese aspecto. Pero a propósito de gabinete, señores, hay cosas que lloran ante la presencia de Dios. En estos días yo vi a un artista urbano en un carro de 2021. Una cosa. Un McLaren. Bueno, un carro del 2021. Pero ese carro vale 300 y pico de $1,000. 300 y pico mil, pero ayer vi a ese artista buscando un chequecito que le dio el gobierno. La foto la tenemos por allí en el grupo. Ay, Virgen Santísima. Señores, el Estado paternalista, ¿entiendes? El gobierno paternal, casi patriarcal. Eso hay que superarlo. Ese gabinete de política social pagó por adelantado, hasta que pase la pandemia y ellos puedan tocar alguna fiesta, 100 millones de pesos a unos 70 artistas para apoyarlo económicamente ante la crisis generada por la pandemia de la COVID-19. El objetivo, dice el gobierno, el señor gobierno, llevar alegría a la población, pero sucede que no hay alegría porque eso es fiesta, cuando pase la pandemia, esos músicos puedan tocarle al gobierno y hacer un par de anuncios. Pero eso llora ante la presencia de Dios. En estos días hicieron una reunión con directores, músicos de orquesta, gente que tiene 70 años tocando y le dieron y con un seguro especial de Senasa. Ahí está la imagen. Ahí está el amigo del carro. Mira, ahí está. Ese Mozart La Para. ¿Y el reloj? El reloj, debió quitarse el reloj. Y la cadenita, ¿cómo es que le dicen ustedes? El guillo. Dice el encargado del gabinete social, Peña Guava, que los músicos merecen su ayuda. Al Torito le dio vergüenza y dijo, no, yo voy a repartir lo mío entre los músicos. Pero tú sabes quién está en la lista. Le dio vergüenza al Torito. Claro, pero tú sabes quién está en la lista. ¿Quién? Boni Cepeda, viceministro de Cultura, cantante también. Boni Cepeda estuvo recientemente, a finales de noviembre, en el cumpleaños de Nicolás Maduro, algo que me han dicho tiene incómodo al presidente Abinader y al canciller de la República, porque él dice que bueno, pero que eso Boni no tenía Cepeda es viceministro de Cultura. Sí, él es viceministro de Cultura, pero él dice que no, eso no tenía que ver con eso. Entonces, porque me van a decir que Nicolás Maduro lo recibió gratis.
No, imposible. Imposible. Entonces a él también había que ayudarlo. Pero mira cómo se invierten los papeles. A él y a su banda. Miren, yo no entiendo, de verdad, perdón Nelson, y en esto quiero ser muy enfática. Dale, en chama. República Dominicana se ha suspendido el incentivo a los trabajadores de la salud, a los que están en la primera línea de batalla combatiendo el COVID-19. Entonces yo ayer insistía en el tema de las prioridades y en cómo ustedes, señores del gobierno, el presidente Abinader, señores del Gabinete de Políticas Públicas, van a distribuir el poco dinero que tenemos. Recordemos que el turismo está en nivel prácticamente cero. Entonces, esos pocos chelitos que ustedes tienen, vean hacia dónde es que lo van a dirigir. Estamos hablando de $2 millones que se entregaron a los artistas. Yo soy partidaria de que se apoye al sector artístico. Pero ¿dónde está la gente que hace teatro? ¿Dónde está? Miren, Mozart La Para es un empresario. Y ojalá, y es más, yo le deseo que se compre no un McLaren, yo le deseo que se compre 10. Porque si se lo ha sudado, se lo merece. Ahora, buscar un dinero allí cuando usted es un empresario del entretenimiento, del arte, y además usted fue ampliamente beneficiado en el gobierno del anterior presidente Medina, oye, le hace ruido a cualquiera. Sí, pero un hombre que en campaña dijo que cobraba 5 millones, que por una fiesta que estaba ahí. Pero miren, es que además son bulteros. Miren cómo se invierten los papeles de la pobreza. Ustedes recuerdan que el gobierno dijo que iba a dar un bono de 1.500 y que porque era denigrante entregarle una cajita a un pobre. Pero denigrante es entregarle 100 millones de pesos a 70 artistas establecidos en este país. Busca los nombres completos. Es más, vamos a ver la historia. Jackie Minaya fue el que estaba por ahí. Vamos a ver la historia. Tiren eso para que la gente se ubique de esta vergüenza. Hay un término más feo que vergüenza. Bueno, eso fue una vergüenza ese despropósito. Un despropósito. Ruby Pérez, Miriam Cruz, Bonnie Cepeda, Fernando Villalona, Shelo Shack y Legales, además de Omega, Sexapil, Johnny Ventura, entre muchos otros, forman parte de la extensa lista de cantantes que mediante un contrato de prestación de servicios entre el Gabinete de Política Social y cada uno de ellos, se acordó que realizarán las presentaciones artísticas gratuitas a la ciudadanía con motivo de las festividades navideñas del 2020. Las fiestas serán transmitidas en canales de televisión y plataformas digitales, así como conciertos presenciales cuando la pandemia lo permita. Así lo informó el coordinador de dicho gabinete, Tony Peñaguaba. Artistas establecidos en la República Dominicana, que tienen su nombre, no grupos que vienen en diciembre y se forman aquí, no. Artistas establecidos que tienen su nómina, que tienen cientos de personas que trabajan para ellos directa y indirectamente. Nosotros hemos querido aquí entregarle con la Contraloría General de la República, con todo el personal administrativo y financiero, conjuntamente con la consultoría jurídica, haciendo un contrato ustedes que no tienen que firmar y que les vamos a pagar esas fiestas por adelantado. Dentro de los shows musicales que se llevarán a cabo se encuentran un especial que tendrá lugar el 24 de diciembre y otro el 31, producidos por Roberto Ángel Salcedo, que serán distribuidos por la Dirección General de Comunicaciones. Y finalmente se llegó a la conclusión de hacer eventos pregrabados, live, en un establecimiento grande y grabar muchos artistas de nosotros. Somos 60 y pico de artistas activos. Y todos vamos a trabajar. Ya finalmente empezamos a pregrabar los live. Poder también ayudar a todo lo que es los equipos de cada uno de nosotros, toda la orquesta, toda la banda, el equipo técnico que llevamos meses prácticamente sin trabajar o trabajando muy poco. Y la verdad que esto no es una ayuda no solamente al artista, sino también a todo el engranaje que nosotros, tenemos todo el equipo, a los luminotécnicos, los productores, managers, road managers, músicos, bailarines. Ya que estamos sacrificados, adaptémonos a lo que hay. Hagamos la actividad del mediodía, medida de distanciamiento, semipresencial y aboquémonos. Eso es lo que yo exhorto a todo el mundo. Que no breguen tanto con que liberen. Mira, si a este país se le abre la puerta y liberan, yo sé que voy a tocar mucho baile, pero ¿cuánta gente va a morir para que yo tenga 2 o 3 pesos en mi casa? Así no. Esta iniciativa forma parte de las promesas del presidente Luis Abinader de buscar una fórmula para ayudar al sector del entretenimiento que tiene 9 meses sin laborar por la situación generada por el COVID-19. Jackie Minaya, CDN. Mire, yo voy a insistir en que eso es una vergüenza y esos artistas debieran volverse más creativos.
Yo voy el sábado a Santiago, no lo he confirmado, a una actividad en la Casita de la Música. Luigi Vargas, los hermanos Vargas, Luigi, Alejandro, Carlito, tienen una actividad en la tarde, un sancocho, para ellos recabar fondos para su Navidad. Ellos, en su casa, y ahí van a tocar, y que si o qué, usted lleva la bebida y se cantea con algo. Esos músicos de abajo, están haciendo espectáculos nocturnos por Facebook y todo ese tipo de cosas, y la gente da algo. O sea, eso es apoyarse en su propio esfuerzo, los músicos de abajo, no unos multimillonarios que hay ahí, 2 o 3 de esos, señores. Yo reitero, yo sé eso es una vergüenza. Yo sé que no todos los artistas que están allí son multimillonarios. Yo sé que las bandas requieren apoyo. Yo sé que, es más, el sector de entretenimiento requiere que se haga un plan serio para que puedan retomar actividades. Incluso hace algunos días veía en un país de Europa que llevaron adelante un concierto, oigan esto, un concierto, todo el mundo con mascarilla, con pruebas, en fin, tiene que articularse desde un punto de vista científico, económico, cómo es que este sector que es tan importante para el país puede echar adelante. Allí hay un grupo pequeño, 70 representantes del mundo artístico. Es poco para un país tan rico desde el punto de vista cultural como la República Dominicana. Yo creo que ese esfuerzo debe repensarse, replantearse, buscar cuáles son las prioridades, cuáles son de ellos los que realmente necesitan apoyo, para evidentemente no generar este ruido que es ver en manos de un jovencito, que yo insisto, ojalá le toquen 3 carros más, pero que a cualquiera eso le chilla. Vámonos a pausa, ya venimos. Recientemente, tanto como la semana pasada, la señora Yocasta Guzmán, en esta situación que hay de informaciones cruzadas con Berlinesa Franco, la exdirectora del INAIPI y la exdirectora de compras y contrataciones. Yocasta dijo que tenían 40 contratos aproximadamente donde se dejaba constar que se habían adjudicado de forma directa o grado a grado, y que esto iba en contra de la posición que había presentado la señora Berlinesa Franco. Esto en medio de estas, digamos que discusiones mediáticas que se han dado por un supuesto caso de corrupción. Para ello, hemos invitado el día de hoy al abogado Carlos Balcácer, quien es la defensa de la exdirectora de compras y contrataciones, Yocasta Guzmán. Carlos, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Despierta con CBN. Gracias a ustedes. Muy Cuéntanos de inmediato, ¿en qué va esto? Bueno, la última visita que hicimos junto con Yocasta a sede del PEPCA fue a los fines de depositarle varias carpetas vinculadas a documentos de la gestión de ella en la dirección de contrataciones. No se pudo realmente abordar la entrevista porque el PEPCA está saturado de interrogatorios a personas que tienen que aportar declaraciones respecto a varios conatos, ¿no?, de corrupción que fueron, según el PEPCA, detectados. No hubo tiempo, vimos personas entrar y salir, y se nos reservó entonces el próximo viernes a las 10 de la mañana la entrevista formal. Mientras tanto, Yocasta le dejó varios documentos recibidos conforme, que fue lo que se acordó en la penúltima entrevista, vamos a llamarle así, a los fines de que cuando ella vaya declarando, el Ministerio Público vaya cotejando la verdad de la religión de lo que ella diga. Carlos, te excuso. Los titulares periodísticos dicen, interrogan por tercera vez a Yocasta. Tú dices una visita, una entrevista. ¿Ella está siendo interrogada o ella acude a aportar para fortalecer el proceso? No, está siendo interrogada. Lo que ocurre es que en una primera visita se inició el interrogatorio, ¿no?, de amplio espectro, fundamentalmente sus datos personales, sus vínculos de familia, etcétera. Luego una segunda entrevista que continuó, pero hubo un pequeño obstáculo y fue con relación
a la declaración jurada de ella y un error que había que subsanarlo. Entonces, en ese terreno de tiempo, de la segunda entrevista a la tercera, que fue la última, diríamos, pero que devino en fallida por el cúmulo de trabajo que tienen ellos, entonces optamos, en primer lugar, por dejarle varias carpetas, vamos a llamarle después de la segunda entrevista. Y el día de la tercera aspirada entrevista, que no se pudo, también le dejamos más documentos recibidos conforme para el próximo viernes, o sea, ahora en esta semana, ya nosotros con el Ministerio Público y esos documentos depositados oportunamente, ellos puedan constatar si ella está hablando, está declarando la verdad o no en cuanto al tema INAIPI. Abogado, estaba leyendo parte de sus declaraciones ese día y usted, tanto usted como la señora Guzmán, insisten en señalar que desde la dirección no se podía accionar de ninguna manera cuando se advertía un error en algún proceso, que la dirección si bien comentaba y decía aquí hay un problema pero que no le correspondía llevar adelante un proceso para continuar o para darle seguimiento a alguna irregularidad. Claro, porque cada entidad es responsable de sus actuaciones. O sea, la contratación de compras era un vedor que detectaba las falencias, como ocurrió con el INAIPI. El Estado no erogó un centavo, fue gracias a Yocasta. Si no habrían sido hechos consumados. No es que se estaban consumando ya, por ejemplo, ¿qué es lo que yo entiendo, sin que se me malinterprete? Que en el tema del INAIPI hubo una tentativa, porque el Estado no erogó un peso, felizmente, gracias a Yocasta, pero hubo actos preparatorios, hubo principios de ejecución. ¿Por qué? Porque incluso hay comerciantes que están intimando a INAIPI en estos momentos, por ejemplo, por 42 millones de pesos. ¿Por qué? Confiesa uno de ellos en comunicación que envía a INAIPI, pero a la INAIPI con la nueva administración, que antes del decreto de Danilo Medina, donde Danilo Medina en abril, recuerden, modifica el decreto de marzo, donde autoriza a INAIPI, Plan Social de la Presidencia y otras entidades a contratar, a comprar. Por la emergencia. Por la emergencia, correcto. Entonces, confiesa uno de los proveedores que ellos, antes del decreto, ellos hicieron diligencias, esfuerzos ingentes, con resultados positivos, de obtener insumos para poder vender a INAIPI. Bien, entonces, ¿qué contesta INAIPI? Pero INAIPI de ahora, que no, que esos reclamos millonarios, uno, fueron suscritos grado a grado. Dos, no estaban ellos registrados como proveedores del Estado. Y otras cosas más. Entonces, tenemos que antes del decreto ya había un laborantismo al margen de la ley en INAIPI. ¿Quién es responsable de eso? ¿Yocasta? No, INAIPI. Igual que el tema de 1.700 millones de pesos vinculados al Plan Social de la Presidencia, que vincula a la señora Guava, a Iris Guava, y están ahí. Y esos contratos que fueron detectados por Yocasta, tenemos la prueba de los correos enviados a ese plan social. Y fueron correos que fueron respondidos, por un lado justificando y otro, por un lado, alegando ignorancia, como el encargado de compra, la encargada de supervisión, etcétera, etcétera. Pero ya eso sí se materializaron, obviamente, a pesar de las advertencias que había hecho Yocasta. Entonces, sobre esos temas es que ella, Yocasta, va a declarar. Ella no va a declarar en base a declaraciones peregrinas, de cosas que no tiene. Es de cuestiones que fueron remitidas y contestadas. Ese es el tema. Y por eso es que estamos asistiendo ya con documentos, nunca con las manos vacías. Carlos, ¿podría decirse entonces que entre el caso del INAIPI, contras y contrataciones, ya hay un caso real o hay un caso que en el futuro se va a dar? Da a entender que el caso, partiendo de mi humilde óptica, todavía no está realmente formado en el PEPCA. No.
tengo entendido que tanto la Reynoso como Camacho están recolectando informaciones. Por lo menos de Berlinesa Franco tienen ellos las declaraciones que ella rindió en sede de Fiscalía Distrital, no allá. Naturalmente que fueron declaraciones muy acomodaticias en provecho de ella, y es natural que ella se defienda de esa forma, procurando involucrar a terceros, cuando en primer lugar no hay forma, no hay fortaleza en querer involucrar a Yocasta, porque es que Yocasta nunca actuó a contratar a nadie, y mucho menos de forma temporánea, ni siquiera ni se imaginaba que el decreto de Danilo Medina, ¿no?, autorizando a INAIPI u otras entidades, Plan Social de la Presidencia, comedores económicos, iban a entrar en acción. No, porque ya no es adivina. Nunca fue adivina. Y fíjense que en estos casos, Operación Pulpo y otros más, no hay forma de poder convocar a Yocasta, que era la rotonda, vamos a llamarle así, del gobierno en cuanto a contrataciones, porque había que rodear, había que circular por ahí, necesariamente, no con fines de autorización, sino con fines de veeduría y de control, que era lo que ella hacía. Por eso es que podemos decir con sobriedad que nosotros retamos a cualquier exfuncionario o de la entidad o de la persecución pública que le enrotre a esta señora Yocasta algún documento, algún contrato que ella de una u otra forma soslayó y que no envió un correo de alerta. Lo que yo no podía hacer era allanar la casa de ellos, ni sacar los esposados. Eso ya no podía nunca. Y a ella nadie la llamó nunca de Palacio Nacional, nunca. Ella sí tiene correos de que Leonel Señor sí la orientaba a Yocasta. A Berlinesa Franco. ¿En qué sentido la orientaba? En cuanto al procedimiento de las compras pero Leonel Señor es de compras y contrataciones. Sí, pero no Yocasta lo orientaba en ese sentido. ¿Y esas orientaciones en qué sentido iban? Porque si ahora la señora Berlinesa pudiera escudarse detrás de las actuaciones de compras y contrataciones en correos ejecutados por un tercero que no es la señora Yocasta Guzmán, entonces, ¿cómo la señora Berlinesa vincula a la señora Yocasta? No, porque ahí fue que ella se equivocó. Porque la vio la más fácil. Sí. La más expedita, sí. Ella quiso cambiar el premiado por el pelado. Y por eso es que hay que mencionarla en cada oportunidad que yo tenga sobre este tema. No me voy a quedar callado con esa señora. Pero sin los términos de la primera vez. Mira, yo no estoy renunciando a esos términos. No, ni los términos de incorregible, nada de esa cosa. Pero no hay que manosear, vamos a llamarle así. Sí, una cosa, Carlos. Porque no es mi fin tampoco. Leonel trabajaba en contrataciones públicas. Leonel, sí. Sí, entonces no puede ser un hilo conductor. Claro, no estuvo la directora, pero estaban subalternos suyos. Fíjate, el caso es un tanto complejo. Fíjense por qué. Porque solamente las autoridades del gobierno sabían en su interioridad, ¿no?, la amenaza real que implicaba el tema de del SARS-CoV-2, que no había sido declarado todavía pandemia, todavía. Bien, fíjense que ya en febrero Danilo empieza a firmar los primeros decretos. En febrero, que todavía el coronavirus no estaba transitando en República Dominicana. Todavía había médicos que decían que no. En ese entonces, OMS y OPS decía que exhortaba que no usen la mascarilla. Esa barbaridad. Y trataban de hacer un paralelo entre una gripe sencilla y el SARS. Sin embargo, la presidencia estaba emitiendo decretos con carácter obviamente prioritarios. Ahora, el tránsito que hay entre la emergencia o la urgencia, según la categoría, y las dimensiones que esto iba a tomar, como hasta hoy día tenemos ya 85 millones de infectados y buscando los 2 millones de muertos.
O sea, ¿hasta dónde podía ser permisible el contratar a urgencia? Cuando una mascarilla, yo fui a 2 compañías farmacéuticas de mascarilla y me dijeron, no, un chino vino y se llevó 7,000. Yo me asusté, yo dije, pero van entonces a comercializar, van a especular con esto. No, era enviándola para Wuhan. ¿Y quién compraba un galón de alcohol? ¿Quién? ¿Dónde apareció un galón de alcohol? Por los clavos de Cristo. ¿Dónde? No había forma. Entonces había un comentario de que dentro de los vectores de alta contaminación estaba el aire. O sea, había una desinformación donde virólogos y alergistas internacionales, gente de los Países Bajos, que son duros como Bélgica, Francia, ya en el centro de Europa, italianos, que decían, hasta ahora no sabemos. Cuando tú ves que un científico de 20 y 30 años de laboratorio te dice, no sabemos todavía. Y todavía hoy día es una incógnita. Fíjate que hoy día Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Moderna, Sputnik, Instituto Gamaleya, que es el que tiene raya el ébola en Ghana y en Liberia, no te pueden hablar con certeza. No hablan de 100% en cuanto a los antídotos. O sea, te hablan de un 95%, es decir, que de 100 se van a quedar 5 fuera, a expensas del coronavirus, 5 mínimo, hasta ahora. Entonces, y aparte la incredulidad de la gente, que a nivel mundial la gente quiere romper los confinamientos. Entonces, si tú te retrotraes el tiempo a febrero, a marzo y abril, uno dirá, bueno, pero es punible. Tiene características de conducta típica, de coalición de funcionarios, estafa. Eso hay que verlo en su justa dimensión. Eso hay que verlo en su justa dimensión. Yo recuerdo que a mí me llamó un médico especialista, que es abogado, por cierto, me dijo, conseguir 7 mascarillas francesas. ¿Qué precio? 4,000 pesos. Yo ni me despedí de él, le cerré el teléfono inmediatamente. Me agarré un pañuelo mientras tanto. Era lo primero que había. Entonces, o sea, ¿hasta dónde es dable algún tipo de conducta antijurídica en ese mundo de contrataciones? Eso tiene que ser muy delicado, Eso es muy delicado. Con los respiradores artificiales que todavía no hay. Todavía no hay. Y una población irredenta, vamos a llamarle así, que le caía todavía hoy día, señores, le lanzan botellas y tiros a las patrullas en los barrios. En ese entonces, imagínense, o sea, yo diría que debe de haber realmente un consenso en cuanto a la necesidad del momento. No estoy con esto justificando a Yocasta. Yocasta no compró nada, No. Yo estoy hablando de los actores de esas contrataciones. Bien, si se dieron o no se dieron. El tema, por ejemplo, yo iría más lejos. No es que Danilo no haya firmado el decreto para que fuera de salud pública, que era la autorizada siempre, alguien enajenara bienes. No es eso. El tema es, ¿fue útil? ¿Fue necesario al momento? ¿Y los precios cuáles fueron? ¿Se ajustaron a los mercados? Vamos a ver cómo fue la cosa. O sea, cuando usted veía en algunas góndolas, que usted veía un antibacterial, por ejemplo, que no combatía el SARS tampoco, pero la gente cuando ve antibacterial, 99% que mata, la gente quiere desabastecer la góndola. Y había una persona ahí encargada diciendo, no, usted puede llevarse un producto de eso por familia. O sea, y 10 millones demandando productos de protección. Entonces, eso habría que analizar en qué ámbito se movió el Estado y esos suplidores o esos vendedores. Abogado, quiero preguntarle, en estos interrogatorios que han tenido con el PEPCA,
¿Se circunscribe nada más el interrogatorio al caso de Berlinesa Franco o hay otros casos involucrados? ¿Por qué lo digo? Estaba revisando el artículo, la ley 340, capítulo 3, en su régimen procesal, atendiendo a lo que usted comentaba de que la señora Guzmán no podía iniciar un proceso para perseguir algún tipo de irregularidad. Pero sí se establece en esta legislación algunos procedimientos vinculados al tema investigativo del órgano rector de las contrataciones públicas y también explicando específicamente qué se puede hacer por acción propia del responsable de esta dirección. Había un rumor público, por ejemplo, en el caso de los pulpos eléctricos. Yocasta Guzmán nunca investigó, nunca le picó el oído con respecto a las contrataciones que se estaban haciendo en esas empresas distribuidoras de electricidad del Estado. No. Es que la labor de Yocasta no era investigar realmente, no. Era ver, observar a través de la subida a la plataforma si los contratos cumplían los requisitos de ley, única y exclusivamente, más nada. Ella no tenía que salir a investigar, no, para eso tenía que haberlo hecho el Ministerio Público y no había denuncia. Por cierto, la persona que denunció el tema, el dueño de una emisora, no, de una compañía, Z me parece, que fue un programa de televisión, él manifestó la queja, pero él da la queja como consecuencia de la alerta que hace Yocasta. Pero le vuelvo a hacer la pregunta. ¿Se circunscribe el interrogatorio al caso de Berlinesa o hay otros casos? Ahí voy. Buena pregunta. Es interesante. Oye, ¿por qué? En la primera visita de Yocasta, que serían 4 entonces, ahí corrijo. En la primera visita donde yo no era abogado de ella acudió con su Ministerio de Defensa, de abogado, y el abogado le mostró a la Berenice Reynoso y a Camacho que el oficio citatorio a Yocasta no contenía el tema número 2 del cual a ella se aprestaban a interrogarla. Bien. Ellos se dieron cuenta entonces, vamos a llamarle, de ese error, que yo no lo tildo de error, Bien. Y reiteraronle cita entonces a ella para... No era del INAIPI, ni tampoco era del tema eléctrico, era de otro tema, el cual tiene vínculo, creo que con contrataciones de plan social. Bien. Cuando ella vuelve la segunda vez que va conmigo, yo le hago una sana observación a los investigadores del Ministerio Público y les digo que mi criterio era que en sede de investigación no es como en sede de juicio, o no como en sede de juicio intermedio, preliminar o fondo, donde tiene que haber una formulación precisa de cargos. Usted no puede citar a un investigado con una formulación precisa de lo que lo va a investigar. No. Ese ritualismo y método de fórmulas sacramentales no tiene sede en la investigación. ¿Por qué? Porque que de una pregunta pueden decantar 15 que automáticamente se salen del cauce por el cual tú fuiste citado. Bien, pero Berenice me dijo que ellos son muy respetuosos del debido proceso, entonces yo lo dejé ahí, pero eso no es así. O sea, en conclusión, a tu pregunta, en conclusión, sí, hay preguntas que tienden a apartarse de INAIPI y tomar otro rumbo, eso es verdad, y yo lo veo maravilloso. ¿Y ella está aportando respuestas sobre eso? No, todavía no hemos entrado en materia sobre eso. Acabamos, Carlos. Pero es importante, pero es importante que se entienda y que se domine de que yo le manifesté a los 2 miembros del Ministerio Público que titula la investigación. Con ella no hay problema. Si ustedes quieren, abandonemos el ritualismo y no le adviertan, mire, te vamos a investigar, porque en justicia, en sede de justicia, en sede de juzgamiento, sí es cierto, te vamos a juzgar por esto. Por esto, y hay que indicarte los presupuestos delictivos, cuáles son: estafa, abuso de confianza, robo. En investigación usted puede preguntar lo que usted quiera. Es más, voy más lejos. Si tú presentas como prueba este souvenir, tú tienes que indicar, este souvenir
yo te lo presento en tu contra y cuyas pretensiones probatorias son que eso fue el que la víctima organizó en el vivero y fue y lo buscó. O sea, un por qué yo te estoy exponiendo eso. Si tú no pones el qué tú pretendes probar de ese pequeño tarrito, se te cae. Te excluyen esa prueba. Eso es el ritualismo en el fondo, pero no ahí. El ritualismo ahí. En la investigación yo le pregunto, ¿qué es eso? El investigador, claro que sí, sin tenerme que advertir que me va a preguntar por eso. Gracias, abogado. Bueno, Carlos, acabamos. Gracias por tu presencia. Esperamos verte por aquí nueva vez. En este caso del INAIPI, que para alguna gente es Berlinesa contra Yocasta, o sea, pero realmente tu oposición se desprende que hay algo, no sé si muy grueso, pero es un caso importante. Sí, es muy importante, independientemente de que habría lo que el Ministerio Público tiene que enfocarse si hubo alto principio de ejecución o alto preparatorio. Esa gente que entraba y que salía el viernes no era del caso INAIPI, era de otro. No, ahí yo vi personas que deduzco que lo interrogaron con relación a Alexis Medina. Sí, asumo. Alguna especie marina por ahí. Igual a la señora Guava, la vi 2 veces. Gracias Carlos Alcácer. Gracias a ustedes. Y el caso del INAIPI. Pausamos. Andrés Astacio es el vicepresidente ejecutivo de las empresas de distribución eléctrica, las distribuidoras unificadas en un solo consejo. Vamos a hablar, creo que el tema que se cae sobre la mesa es el pulpo eléctrico, los medidores, la familia de la ex primera dama. Bueno, buenos días Andrés. Muy buenos días a ustedes y a toda la audiencia de este programa. Comencemos por el monto involucrado, porque veo 13.000 y tantos millones, 18.000 millones en esta denuncia. Bueno, mira, lo que pasa es que nosotros estábamos, como habíamos anunciado hace varios días, nosotros iniciamos un proceso de auditorías. Las auditorías, como es usual en grupos de empresas tan grandes como esta, no siempre van a la misma velocidad en las 3 concesiones. Pero hemos sí encontrado patrones de comportamiento, conductas e irregularidades que son similares en las 3. O sea, lo que nos indica que hay un patrón, había una intención constante de obtener un determinado resultado. Ese resultado se traduce en irregularidades en los procedimientos usuales que debe de tener cualquier empresa, y sobre todo empresas que están propiedad del Estado y que recibimos fondos del presupuesto de la Nación, específicamente la Ley 340-06. En este caso, cuando hablamos de irregularidades, hemos encontrado distintos montos, irregularidades por distintos montos dependiendo de las empresas. Por ejemplo, en el Edenorte, donde vamos un poco más lentos con la auditoría, por un tema de distancia y demás, estamos hablando de que hemos encontrado irregularidades por orden de 3-4 mil millones de pesos hasta ahora. Pero eso tiene que ver hasta qué año vamos auditando. En Edesur vamos por el orden de 6-7 mil millones de pesos, y cuando vamos a Edeste, que es donde vamos más avanzado con el proceso, ya estamos hablando de irregularidades por orden de 18 mil millones de pesos. O sea, son montos en los 3 casos. O sea, la diferencia de monto es hasta qué año han llegado los auditores, porque tuvimos también que hacer, como no encontramos en ninguna de las 3 empresas esa documentación regular que se supone que debe de haber en una empresa, llámese los libros al día, para que tengamos una idea. En el caso específico de este teníamos 2 años que no hacíamos conciliación bancaria. O sea, que no sabíamos siquiera cuál era el dinero que realmente teníamos. ¿Tú hablas de 18 mil solo en Edeste? Solo en Edeste, 18 mil millones de pesos en irregularidades. Ay, si sumamos 3, eso va para los 30 millones. Probablemente más. 6.000, 4.000. Vamos por cerca de los 30 ahora. 30 mil millones. Pero recuerden que las irregularidades es por tiempo. Ni siquiera en Edeste no hemos llegado todavía al periodo que contratamos. ¿En Edenorte por qué año van? Edenorte llevamos por el 2018. Faltan todavía. Si el antipulpo fue 4.700 millones, eso fue un juego de niños. Bueno. Entonces son montos aproximados. Sí.
Andrés, una pregunta. Decía Yulisa en su investigación y en el comentario que nos dio esta mañana, que una de las cosas más graves de los procesos que se han ido recabando gracias a auditorías, gracias a evaluación investigativa periodística, es que las compras a las ventas más bien a estas empresas, nunca tuvieron un objeto final, o sea, los productos no llegaron a las empresas. Háblanos de eso, por favor, porque incluso en una entrevista que nosotros tuvimos contigo acá en Despierta con CDN, tú hablas del caso particular de los medidores. Hablemos de eso. Mira, una de las situaciones que hemos encontrado es que los procesos no se cerraban. Es decir, hacían un proceso, contrataban a alguien, me reservo cualquier nombre, lo contrataban para que supliera 100.000 medidores. Se le pagaba el avance, probablemente se pagaban 1 o 2 ubicaciones más y el expediente quedaba abierto. O sea, no se le daba un cierre, no había una recepción, un descargo, usted cumplió, no, el expediente quedaba abierto y quedaba abierto en el tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, nosotros hemos encontrado expedientes abiertos de 2013. O sea, 7 años después nunca recibimos lo que pagamos. O por lo menos no queda una constancia de que se recibió. Y bueno, viene lo que yo les comenté el otro día, que ya sí fue una información, que es una cuestión operativa tangible. Ya en el caso específico de esa empresa que me refería, cuando hacemos el cruce también con los proyectos de inversión financiados con los bancos por los organismos internacionales, vemos que las compras no fueron lo que yo les dije, que era 1 millón y tantos, sino ya vamos hablando de 1.800.000 medidores. Y solamente volvemos a lo que yo les mencioné. En la calle tenemos 575.000. ¿Habría alguna manera de que en el caso de los medidores se pudieran encontrar en facturas aún no despachadas, almacenes donde todavía no se haya revisado, o alguna otra explicación que no sea específicamente que se vendieron cantidades X y se entregaron cantidades Y? Porque ahí estaríamos hablando de una, digamos que la prueba material de una estafa contra el Estado. Mira, nosotros ahora mismo estamos revisando el manejo de la chatarra, de la chatarrería, que también hemos encontrado unos manejos un poquito llamativos. En el manejo de chatarra son empresas que vendían, que despachaban cerca de 100 millones de pesos cada una de chatarra anualmente. Y evidentemente un stock valorado en 100 millones de pesos, que evidentemente, y eso es usual en el mercado, la chatarra se vende a precios, como su nombre lo dice. Pero sí hemos identificado, estamos haciendo esa investigación, porque ¿cuál es la ruta que debe de seguir un equipo de esta naturaleza? Que por demás debe de tener una vida útil de unos entre 10 a 20 años. Tal vez si es de muy mala calidad, 7 años. Y estamos hablando de un periodo inferior a la vida útil. O sea, se coloca, para explicarle a la gente, Andrés, porque a veces la gente necesita que uno le haga el seguimiento. Se mandaba a chatarra material que no necesariamente era chatarra. Hemos identificado, por ejemplo, en Edesur, y es un trabajo que le reconozco públicamente a nuestro gerente general allá, Milton Morrison. Nosotros fuimos a verificar el estado de la chatarra y hemos rescatado casi 100.000 medidores que estaban puestos como chatarra y que hoy los estamos utilizando para operar en lo que logramos armar los procesos de licitación. Porque a todo esto en los almacenes, en ningún almacén, encontramos ni medidores, ni transformadores, ninguno de los elementos básicos. ¿Cuánto representa eso en dinero? Bueno, 100.000 medidores ya son medidores usados, tiene un poco algo de evaluación, pero estamos hablando de por lo menos de 3 a 4 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que solamente esa acción que tomaron en Edesur, que Milton tomó en Edesur, nos representa a los dominicanos unos ahorros cercanos a los 200 millones de pesos. ¿Piensan ustedes accionar en lo inmediato o cuando culminen el proceso? Mira, recuerda que nosotros como administración tenemos la obligación de hacer las auditorías, levantar esa auditoría pública. Ahora, quien motoriza la acción pública es el Ministerio Público.
Y gracias a Dios nosotros tenemos un Ministerio Público independiente que creo que nos imprime confianza a todos. Si una vez el Ministerio Público realice su investigación y le dé calificación jurídica, creo que sí nosotros participaríamos, si hay una calificación jurídica, una calificación penal, como actores civiles. ¿Se ha acercado a usted al Ministerio Público a partir de los ruidos asistentes? Bueno, esa parte me la reservo. Sí le puedo decir que hemos tenido comunicación porque yo mismo, en razón de las obligaciones que nos pone el Código Penal a los funcionarios públicos, y al ver estas irregularidades, yo me acerqué a ellos y hice una denuncia de estas irregularidades. Ya eso es por las obligaciones que la ley nos manda a los funcionarios públicos. Andrés, es difícil pensar que podía comprarse una cosa y entregarse otra sin que hubiera una especie de concierto entre las personas vinculadas al proceso completo: compra, supervisión, almacén, entrega. El director de logística de EDESUR, que tiene a su cargo los departamentos de compra, almacén, administrativo, servicios generales y otros más, es o era el hermano de Rubén Jiménez Bichara, el vicepresidente anterior de la CDEE. ¿Es posible que se hubiera dado todo este tipo de operación, al menos de entrega y supervisión, sin que una persona como esta, con este nivel de compromiso, se diera cuenta? Puede ser que hayan engañado tanta gente y le hubieran pasado por atrás cantidades tan grandes como millones de medidores. Mira, te lo voy a poner así. No solamente es que no participaron varias personas. Fue más allá. No me atrevo a mencionar un nombre ni señalar a alguien, pero sí te puedo decir, hubo una conducta concertada para facilitar estas situaciones. ¿Por qué te digo que hubo una conducta concertada? Este grupo de empresas tiene un sistema de administración, que es el SAP, que es un sistema conocido internacionalmente, y que es un muy buen sistema de control. ¿Qué sucede? De buenas a primeras, algunos almacenes empezaron a dejar de cargar los inventarios en SAP y empezaron a crear programas paralelos basados en Excel, que tenían la particularidad de que eran modificables. Pero también voy más allá. Ustedes saben que en un proceso como este, en empresas como esta, debe de haber una rigurosidad en el proceso de contratación que culmina para la empresa con la emisión de una orden de compra. Para la ley culmina con la adjudicación y la suscripción de un contrato, pero la empresa culmina en una orden de compra, que esa orden de compra te dice cuál es el compromiso que estamos asumiendo, la obligación, y hay un cruce con el presupuesto. En estas empresas, por un motivo que aún no hemos explicado, las órdenes de compra dentro del sistema de administración son modificables, o eran modificables, ya mandamos a quitar esa posibilidad. Es decir, tú contratabas 500,000 pesos y sin ningún proceso previo alguien podía sentarse en un computador y convertir esa obligación de la empresa de 500,000 pesos en una obligación de 5 millones de pesos. De una forma sencilla. De una forma sencilla. Pero cualquiera o determinadas personas. Determinadas personas con una autorización. O sea, pero vamos más allá. Hemos encontrado que habían en una de las empresas, había una forma de pago usual dentro de lo que establecen las políticas y procedimientos, y alguien tuvo la idea de crear una forma de pago llamada canal financiero. ¿Una autopista? Una autopista en la cual solamente se pagaba con una autorización del gerente general de esa empresa. ¿Eso no violaba los procedimientos administrativos establecidos por la Contraloría General de la República? Sí, porque eso es casi una doble contabilidad. O sea, imagínate, eso ocurría y eso justifica porque en esa empresa no se podían conciliar las cuentas bancarias. Andrés, hemos hablado también sobre un esquema prácticamente de terror que se tenía en contra de las empresas que osaban competir
con estas cuestionadas compañías encabezadas por familiares del expresidente Medina. Quiero preguntarte si has podido escuchar las posiciones de esos empresarios. ¿Qué te han advertido y qué más ha llamado tu atención? Mira, sí, he escuchado, nos hemos reunido con algunos de los ex suplidores. Ellos nos han manifestado, bueno, que básicamente se había generado un monopolio al cual, si usted no era parte del monopolio, no podía acceder entonces a transar con las empresas. Pero algo que me llamó mucho, una de las cosas que más me ha llamado la atención y que es prueba de el desdén que había con las actuaciones de estos proveedores, es que hace unos años, relativamente pocos, una serie de contratistas adjudicatarios de proyectos financiados con fondos internacionales presentaron una queja pública porque no los estaban obligando a comprarles bienes y servicios, los equipos básicos se los estaban obligando a comprar a un solo suplidor. Y que los precios a los cuales ese suplidor les estaba vendiendo los bienes eran muy superiores a los precios de mercado a los cuales ellos estaban acostumbrados a adquirir. Y todo esto basado en esa supuesta práctica de que aquí había un proveedor, estos eran proveedores únicos. O sea, se llevó al extremo la práctica del proveedor único, de que nosotros encontramos un proveedor único que en un proceso un albañil era considerado proveedor único. ¿Un albañil? Un albañil. Andrés, una pregunta, o más que pregunta, una inquietud de un televidente. Los consejos de administración de las EDE ¿tenían algo que ver en la aprobación de estos contratos? No sé si es alguna persona que es miembro de algún consejo y quiere saber. Bueno, mira, los consejos de administración, y se los digo porque soy parte de uno, tenemos una responsabilidad fiduciaria y bueno, que puede tener carácter penal, porque nosotros al final somos los responsables de lo que pasa en esas empresas. En este caso particular, los consejos de administración para las 3 empresas eran entidades poco activas y tenían como norma la delegación de todo en los gerentes generales. Para que tengamos una idea, el consejo de administración actual, y es lo normal, nosotros lo entendemos como natural, nos reunimos una vez a la semana, porque son empresas grandes, son empresas que tienen muchas situaciones que se presentan y además somos prestadores de servicio público. Nosotros somos los garantes finales de que los bombillos estén prendidos en República Dominicana. Estos consejos de administración anteriores, en el caso de una, que no es el caso de este, pero la menciono, se reunió 16 veces en un cuatrenio, cuando nosotros nos hemos reunido 16 veces en 4 meses. ¿Pero esa delegación exime de responsabilidad a los miembros del Absolutamente consejo? Que no. Porque lo que sucede es que yo puedo delegar el trabajo, yo no puedo delegar la responsabilidad. Bueno, ellos no se reunían, pero ellos emitían órdenes. Emitían resoluciones. No se dejaron de emitir. Claro. Pero lo que no se daban eran las reuniones del consejo. Ellos emitían órdenes y todas las órdenes terminaban en una delegación al gerente general. Correcto. Y esa delegación, claro, como les digo, o sea, si usted es responsable, yo puedo delegarle a cualquiera el trabajo mío. Ahora, la responsabilidad sobre ese trabajo seguirá siendo mía. Andrés, a ver si tienes alguna respuesta para lo que pasaba en la unidad de electrificación rural y suburbana. Ahí nosotros pudimos confirmar que no funcionaba un comité de compras, sino que simplemente 2, a veces 3, de los funcionarios aprobaban algo que no era siquiera un contrato, no daban contratos, ellos hacían pedidos, como si fuera un supermercado, por ejemplo, una orden, y eso te lo mandaban, y con esa misma orden entonces tú facturabas, eran órdenes de pedido. Se hacían de una manera directa, a veces lo firmaba la misma directora o presidenta o gerente general de la UES, la cabeza principal, que era la señora Telma Eusebio, pero parecería que los procedimientos aquí eran mucho más expeditos porque no había procedimiento de evaluación
de encuentro, sino que rápidamente se hacía una comparación de precios con quizás algunas dudosas explicaciones, porque cuando tú veías las facturas de ese proceso de comparación de precios, no había tal elección por mejor precio, mejor producto. ¿Qué pasaba en ese proceso? ¿Qué pasaba en esa institución? No, mira, en el caso de la UERS, vamos un poquito más atrasados. Al ser la más pequeña de las entidades del sector, es la que hemos abordado. Casi siempre el más pequeño se queda, es el último que se aborda porque los recursos que tenemos son limitados. Empezamos por lo más grande. Pero lo que pasó en la UERS no es más que lo que pasaba en todo el sector. O sea, en la UERS tú ves ese tipo de contrataciones que eran solicitudes como si fuera un delivery de un colmado. Pero en las IEDES también pasaba eso. Lo que pasa es que las IEDES, tal vez al ser más grandes, trataban de completarlo con cartas de que usted es suplidor único. Cartas justificativas. Cartas justificativas de que usted es suplidor único, porque cuando hacemos una contratación de suplidor único, claro, es así mismo, es un pedido que estamos haciendo. Ahora, lo que más nos ha llamado la atención es que algunas de esas cartas de suplidor único no son reconocidas por los fabricantes. Y más allá, en un caso muy particular, cuando nosotros llegamos, nos dijeron, usted solamente puede comprar un insumo básico, lo digo, usted nada más le puede comprar los medidores a una empresa determinada, porque esa empresa tiene una distribución exclusiva. A mí me llamó poderosamente la atención, porque antes de ser funcionario público, yo soy abogado y yo he hecho muchos contratos y sé que es poco usual en el mundo de hoy la distribución exclusiva. Sí. Muy poco usual. Cuando me preguntan qué podemos hacer, miembro de mi consejo digo, pero señores, sencillamente vamos a llamarlos. Claro. ¿Qué podemos hacer? Vamos a llamarlo y preguntarle. Efectivamente, cuando llamamos y preguntamos, lo primero que nos dijeron, no. Primero, yo sí le emití esas cartas, y esas cartas se las emitía solamente acotadas a las empresas del sector público. Y segundo, yo perfectamente puedo venderles directamente a ustedes. Es que ustedes habían decidido no comprarme directamente. Eso nos dijo el suplidor. ¿Y hay constancia? Sí, nos lo dijo por escrito. O sea, ¿se tiene constancia de quién fue la persona que dijo no voy a comprarle a la casa matriz sino a un tercero? No, esa constancia no nos la dijeron, y evidentemente por una cuestión de respeto, no se la preguntamos. ¿Hablamos de los medidores? Sí. O sea, lo que sí tenemos la constancia, y ellos nos lo dijeron, es que ellos pueden vendernos directamente. Entonces no hablábamos acá de tener un suplidor único, bien, sino lo que hablábamos es de que habíamos decidido comprarle a una única persona, que no es lo mismo. Andrés, muchas gracias. Gracias, Andrés. Siempre a sus órdenes, señores. Tantas cosas. Gracias por la invitación.